Historia de la psicología. 29. Cuarta parte. La nueva psicología. 21. La formación de las escuelas en el siglo XX. C. La psicología individual de Alfred Adler. Judío y austríaco, al igual que Freud, Alfred Adler, nacido en Viena en 1870, se orientó también hacia la neuropsiquiatría, después de haberse especializado pasajeramente en oftalmología, cuando en 1901 conoció a Freud, que era 14 años mayor que él. Las investigaciones del creador del psicoanálisis acerca de la etiología de la histeria y de la neurosis lo apasionaron y le dieron un valioso estímulo, pero no aprobaba la extrema importancia que Freud atribuía entonces a la sexualidad. En su primera obra de 1907, Estudios sobre las minusvalías orgánicas, afirmó así una concepción original, pero en 1911 se produjo la decisión definitiva. Desde entonces, al lado del psicoanálisis freudiano, coexistió la psicología individual de Alfred Adler, que su creador propagó hasta su muerte en 1937 mediante una intensa actividad y repartiendo su tiempo entre consultas, cursos y conferencias en Europa y en los Estados Unidos, artículos y obras importantes. Mientras que Freud estaba como hipnotizado al principio por su descubrimiento del papel desempeñado por la sexualidad en la etiología de la neurosis, de las neurosis. Adler insistió desde un principio sobre los instintos dominadores del yo y las innumerables rivalidades que se desprenden de ello. Contrariamente a Freud, estaba convencido de que la personalidad humana tiene una finalidad, que su comportamiento, en el sentido más amplio del término, teórico y práctico, es siempre función de una meta orientada desde la infancia. Llamó plan de vida a esta orientación fundamental, muy anterior al famoso proyecto fundamental de Sartre. Filosóficamente, Adler se sitúa también en la corriente del pensamiento irracional que se remonta hasta Schopenhauer. Su parentesco mental con hombres como Nietzsche, Dilthey y Hans Meihinger es indudable, pero se distingue de ellos por el carácter esencialmente práctico de sus propias preocupaciones. Para Adler, todos los valores nacen de las necesidades de la vida social, y a su juicio, la gran cuestión es el desarrollo de un sentimiento comunitario, capaz de armonizar las exigencias individuales y las de la sociedad. Nietzscheano admite que la vida es una lucha. El individuo debe imponerse de alguna manera, tratar de dominar de alguna forma. El fracaso de esta tendencia de dominio congénita engendra lo que parece ser el leitmotiv de la psicología individual. El sentimiento de inferioridad, al cual el nombre de Adler permanecerá ligado, al igual que el de Jung, al inconsciente colectivo. En el niño, que debe superarse sin cesar a un ritmo acelerado, esta tendencia a dominar es prácticamente fuerte. Pero como el constreñimiento del medio en que vive lo obliga a reprimir sus deseos, es inevitable un violento conflicto desde los primeros años. Por tanto, Adler considera que el sentimiento de inferioridad es natural en el niño, cuya debilidad es real en relación con los adultos, pero que debe desaparecer con el desarrollo de la personalidad. Y desaparecerá si la necesidad de autoafirmación en este desarrollo se satisface de manera positiva, es decir, social o culturalmente válida. De lo contrario, el sentimiento de inferioridad cristaliza y se convierte en complejo. Para Adler, toda inferioridad tiene como corolario automático la búsqueda de una compensación al nivel ya de la vida fisiológica. De tal modo, la compensación es en él una noción clave, por la misma razón que la de represión en Freud. Cuando un individuo nace con órganos deficientes, con una inferioridad orgánica constitucional, se desencadena toda una serie de procesos inconscientes, fisiológicos y psíquicos, a la vez que apuntan a restablecer un equilibrio, a engendrar un desarrollo que compense de alguna manera esta inferioridad.
La libido freudiana, en esta perspectiva, aparece subordinada al instinto de dominación. Y el personaje de Don Juan, por ejemplo, se explicaría mejor por el papel que desempeñan la vanidad y la voluntad de poder que por el erotismo en cuanto tal. Además, Adler piensa que hay un Don Juan femenino, cuyo comportamiento pone de relieve la intención de dominar y de humillar al hombre, ya descrito con el nombre de protesta viril, la actitud de algunas mujeres, marimachos o amazonas, que puede conducir fácilmente a la frigidez o a la homosexualidad. Cree que la necesidad de dominar, por encontrar también la ocasión de ejercerse, socapa de compasión y de dedicación, cree que la necesidad de dominar, por encontrar también la ocasión de ejercerse, socapa de compasión y de dedicación, lleva a algunas mujeres a amar a un ser débil o enfermo, y piensa también que la inferioridad sentida en esta época de la vida desempeña un gran papel en las neurosis tan frecuentes en edad crítica. Dado el papel casi exclusivo que Adler atribuye a la finalidad compensatoria, no es sorprendente que su interpretación de los sueños difiera en todo de la de Freud. No le importa de ninguna manera buscar en ellos las huellas de un traumatismo inicial, pues está persuadido de que todos los recuerdos oníricos son evocados en relación con una proyección hacia un porvenir próximo o lejano. El sueño tiene como sentido, afirma, preparar mediante tanteos un camino conducente a la superioridad deseada por el soñador, de crear en él un estado afectivo, una manera de entrenamiento inconsciente capaz de facilitarle a vencer algunas dificultades con que tropieza su necesidad particular de afirmación. La fijación de un sentimiento de inferioridad puede tener consecuencias muy diversas, además del caso de una inferioridad real, orgánica o funcional, a menudo hereditaria o simplemente convencional, la anomalía del niño pecoso, por ejemplo, o del que usa lentes. Puede tener como origen una educación torpe, padres tiránicos o demasiado vanidosos, que comparan sin cesar a sus hijos con otros más dotados, o a una situación social frustrada, hijos de proletarios, sobre todo, cuyo desarrollo choca con obstáculos materiales y psicológicos, y que es particularmente grave cuando se trata de huérfanos abandonados o criados por la asistencia pública. Circunstancias particulares pueden desempeñar igualmente un papel decisivo. La introducción en el círculo familiar de un recién llegado, las más de las veces un hermanito o una hermanita, que capta un interés del que el niño gozaba solo hasta entonces. A la inversa, un hermano menor puede sentirse aplastado por sus hermanos o por sus hermanas de mayor edad. Tal nomenclatura podría prolongarse considerablemente. Basta con comprender que estas diversas causas cuentan menos para Adler que sus consecuencias, que acarrean la formación de un determinado plan de vida. Consecuencias numerosas y variables, aunque puedan reducirse a un denominador común y cuyo carácter de ambigüedad paradójica ha observado precisamente Adler. Pues pueden manifestarse alternativamente, a veces en un mismo individuo, por una timidez paralizadora y una resignación excesiva, o por la fanfarronería y el bluff. Si todo ser humano, según Adler, piensa y actúa en función de una finalidad que le es propia, la neurosis es, a su juicio, la que moviliza exageradamente sus fuerzas psíquicas para reaccionar a un sentimiento de inferioridad. Y esto en un sentido orientado las más de las veces por un fin ficticio de poder y de superioridad. Si su irracionalismo le hace admitir que toda voluntad constituye un esfuerzo de compensación puesto al servicio de los instintos de dominación del yo, considera que la necesidad de compensar un sentimiento de inferioridad es, en el nervioso, la raíz misma del querer y del pensar. Adler vio claramente que una extrema susceptibilidad es siempre el signo revelador de un sentimiento de inferioridad, por cuanto surge cada vez que la persona tiene el vago sentimiento de que se ha puesto el dedo en la falla de su coraza.
En el mejor de los casos, la compensación es positiva y aún triunfante. Es el del individuo que, enfrentado resueltamente a su sentimiento de inferioridad, lo ha superado hasta el punto en que el resultado es superior. Finalmente, al que hubiese obtenido si estando mejor dotado al principio, hubiese descansado excesivamente en sus propios laureles. Tenemos ahí verdaderamente una profunda verdad de la psicología adleriana, demasiado a menudo ignorada de quienes esperan demasiado de los famosos test en materia de orientación profesional. Pues una atención de esta clase escapa por fuerza a la observación objetiva, aunque recurra a los instrumentos más sutilmente perfeccionados. A esta suerte de sobrecompensación, considerada plenamente válida, Adler opone otras más frecuentes, pero desgraciadamente negativas. Compensaciones disimuladoras, tal es el caso del individuo que busca siempre una justificación a sus evasiones ante decisiones susceptibles de herir su amor propio, que da como pretexto su indolencia natural, su lasitud, o se atrinchera detrás de un ¿para qué?, escéptico, o del que se complace en un heroísmo verbal, hace trampas a los otros y a sí mismo, y cae en la mitomanía, o que recurre a la maledicencia para disminuir los méritos de los demás con el fin de negarles su superioridad. No podríamos acabar de enunciar las diversas formas de compensación disimuladoras que tiene por mira engañar al otro y sobre todo a sí mismo mediante una actitud o alguna proeza compensatoria, exceso de rapidez, bravatas, apuestas estúpidas, borracheras de estudiantes, etc. He mencionado que la necesidad de compensar, según Adler, proporciona en última instancia la clave de los sueños. Les atribuye como función satisfacer ficticiamente el instinto de poder, como atestigua la megalomanía, ese soñar despierto, y observa que el delirio del sonámbulo trasluce la necesidad de dominación, el hecho de subirse a un tejado. Las fugas de los niños, debidas según Freud a los celos del padre, a la hostilidad que sienten contra él, manifiesta, en la perspectiva adleriana, la necesidad de salvar un yo amenazado de asfixia, más frecuentemente la huida a la voluptuosidad, con el sentimiento de poder, de escaparse a sí mismo que dispensa. Constituye un fantasma de compensación. Otras formas compensatorias, explotadoras, llevan consigo también modalidades diversas, de las que no podríamos dar una lista completa. Es el niño que sigue orinándose en su cama, como si prefiriese ser castigado antes que vivir en la indiferencia que resiente. Es el neurótico que se instala en la enfermedad, como si encontrase en la tiranía que ejerce sobre quienes lo rodean una satisfacción que supera la miseria de su estado. A la luz de la medicina llamada psicosomática, que hoy se encuentra en pleno florecimiento, muchísimas ideas adlerianas tienen gran interés. Aunque parezcan demasiado radicales en este campo, al admitir que todos los trastornos son la expresión simbólica de una determinada mira. De todas maneras, Adler tiene el mérito de haber elaborado, mucho antes que Freud, una teoría de la personalidad total, de haber sacado a la luz, al mostrar la existencia de una finalidad neurótica, las fuerzas del yo y su necesidad de expansión. Los freudianos le han reprochado un desconocimiento del papel del inconsciente, una distinción insuficiente entre sus procesos y los de su conciencia. En efecto, tal distinción es del todo secundaria en Adler, quien considera suficiente la observación de que el sentimiento de inferioridad, cuando se instala, provoca un malestar interior que lleva al individuo a lanzarse a un determinado tipo de compensación. Sea como fuere, en lo que atañe a este problema particular, otro mérito de la psicología individual es el de explicar los factores culturales al admitir el papel que desempeñan las inferioridades convencionales. Es indudable que en una sociedad como la nuestra, en la que la competencia se ejerce con singular aspereza, la mujer se encuentra colocada en una situación ambigua, que se presta a favorecer en ella un rechazo de la feminidad y de su servidumbre
que Adler ha descrito con el nombre de protesta viril. Comparadas con las ideas freudianas, las de Adler nos impresionan por su simplicidad, por su esquematismo. Este carácter puede parecernos una ventaja o un defecto. Es un defecto a juicio de los freudianos, que ven en esta sencillez una simplicidad. Un aspecto positivo de la psicología adleriana debe subrayarse en todo caso: su demostración de que un individuo puede, casi siempre, explotar al máximo sus dones naturales y que lo esencial es el valor con que se enfrenta a una inferioridad, real o convencional. La vida misma de Adler constituye una ilustración de su teoría. Niño debilucho, tuvo que ejercer pronto su energía en un sentido que habría de permitirle superar esa debilidad constitucional. En la escuela tuvo que vencer grandes dificultades. Estas condiciones particulares incitaron a Jung a explicar, por diferencias caracterológicas, las divergencias de opinión entre Adler y Freud. Freud, extravertido, según Jung, tenía que elaborar una teoría de la libido y atribuir gran importancia a la transferencia. Adler, introvertido, tenía que hacer hincapié en el individuo preocupado por sí mismo y por su propia superación. D. La psicología analítica de Carl Gustav Jung. Hijo de pastor protestante, originario de Basilea, Carl Gustav Jung nació en el cantón de Turgovia en 1875. Después de haber estudiado medicina en Basilea, se especializó en psiquiatría y adquirió pronto renombre por sus investigaciones experimentales acerca de las asociaciones de ideas. En vez de esperar del sujeto una expresión por completo espontánea, a la manera freudiana, perfeccionó en este campo un modo de experimentación inaugurado por Wundt y procedió con ayuda de un centenar de palabras: cabeza, sueño, mujer, agua, cantar, etc. Una vez pronunciada una de estas palabras, el sujeto tenía que asociarle otra, lo más rápidamente posible. Jung medía el tiempo de reacción, y el conjunto de las respuestas permitía al psicólogo diagnosticar algunos complejos afectivos. Ya he mencionado que colaboró estrechamente con Freud durante años, a partir de 1907, cuando trabajaba con Bleuler en la clínica Burgolzi de Zúrich. Esta adhesión a la psiquiatría oficial de Zúrich al psicoanálisis rompió el silencio que lo envolvía. Pero las divergencias habrían de provocar una ruptura con el freudismo matizada en Bleuler, decisiva con Jung. Este último, en su obra Transformaciones y símbolos de la libido, critica las teorías freudianas, que considera demasiado estrechas. Sus propias investigaciones en el campo del inconsciente, al persuadirlo de que no todos los sueños pueden explicarse a través de los deseos reprimidos, lo incitaron a emprender viajes a tierras remotas. En el transcurso de los años 1921-1925, con vistas a estudiar la psicología de los pueblos primitivos en su lugar de origen: África del Norte, Arizona, Nuevo México, Kenia. Las analogías que descubrió entre los contenidos del inconsciente de un europeo moderno y algunas manifestaciones de la psique primitiva lo impresionaron y condujeron a realizar sus investigaciones en el dominio de la etnología, de la alquimia, de la psicología y del simbolismo religioso. Jung llamó psicología analítica a su propia concepción. Si este adjetivo da testimonio del reconocimiento de su deuda para con el psicoanálisis, el de sintética hubiera indicado mejor la orientación fundamental y las preocupaciones que la caracterizan, pues el interés de Jung estuvo constantemente dirigido a la complejidad del alma humana, al psiquismo en cuanto a totalidad. En su gran obra de 1921, Tipos psicológicos, pone los fundamentos de una caracterología que le permite desabsolutizar las teorías contrastantes de Freud y de Adler. Freud, extravertido, según Jung, tenía que elaborar una teoría de la libido objetiva,
y atribuir a la transferencia de los afectos sobre la psicología, sobre el psicoanalista, una importancia esencial. Adler, introvertido, que tuvo que movilizar muy pronto su energía para superar su debilidad constitucional y grandes dificultades escolares, tenía que cargar el acento exclusivamente en el individuo preocupado por sí mismo y por su propia superación. Tales diferencias de carácter, según Jung, nos conducen de nuevo a la consideración del psiquismo normal, del que las teorías freudianas, del que las teorías freudiana y adleriana, desligadoras y reductivas, no dan sino una explicación parcial. Sin negar de ninguna manera el valor de una terapéutica que permite liberar la energía psíquica de la forma inferior e inutilizable que reviste de la neurosis, considera esencial el problema de su utilización, pues su propia experiencia médica le condujo a pensar que esta energía puede seguir siendo reacia a los mandatos del consciente y que su carácter es caprichoso, así en el plano individual como también en el colectivo. La psicología de Jung, expuesta en más de 200 obras y artículos, es muy frondosa y es harto difícil caracterizar brevemente sus nociones fundamentales. La de sombra, persona, ánima, ánimos, sí. La sombra es el contenido del inconsciente personal, que para Jung es el reverso de nuestras virtudes. En suma, es lo que rechazamos de nosotros mismos y que es preciso llegar a admitir un día, pues la realización de sí mismo, tal como Jung la entiende, supone una reconciliación con este aspecto rechazado de la persona. Esta integración de la sombra constituye un aspecto esencial de la terapéutica de Jung. Es ella la que, según los analistas de la escuela, suscita en el transcurso del tratamiento la transformación de algunos sueños. En el momento en que los arquetipos, modelos milenarios del desarrollo de la psique, sustituyen a los deseos egoístas del yo, en el que aparecen imágenes nuevas, queda entonces abierto el acceso a las profundidades del psiquismo, de donde surge algo esencial. Por eso la teoría de Jung distingue dos tipos de sueños: los que expresan los conflictos del sujeto mismo y los grandes, que emanan de los arquetipos y dan testimonio de un ahondamiento de la vida espiritual. En cuanto a la persona, es la máscara del individuo socializado y el personaje que uno representa, el aspecto reformado y parcial del ánima. Jung admite que el conjunto de los motivos que constituyen esta última, a menudo inconfesados, son de orden sexual sobre todo. Pero considera también que el ser masculino es completado psíquicamente por un ideal inconsciente de feminidad que determina su comportamiento, y que la mujer, a la inversa, lleva en sí misma un ideal secreto de virilidad, la imagen idealizada del hombre deseado, la tendencia a identificarse con él aún antes de haberlo encontrado. Las pulsiones sexuales del ello freudiano son sustituidas por Jung por una polarización establecida en todo ser humano entre su propio sexo y la idealización imaginada y personificada del otro. Si el psicólogo suizo habla de las reacciones de orden biológico primitivas subyacentes al funcionamiento del psiquismo humano, parece ser también que la historia de la vida comienza para él a partir del inconsciente colectivo, cuyos arquetipos son heredados con la estructura cerebral y representa, en suma, su aspecto psíquico. Son formas cobradas por los instintos, de manera que el hombre, a falta de ideas innatas, hereda tendencias a pensar conforme a algunas líneas de fuerza inconscientes. Así también, la meta consiste para Jung en liberar al alma, que a su juicio permanece subconscientemente deformada, mientras la imagen ideal que la ánima o animus, no está formada más que de los recuerdos debidos a las prohibiciones de los padres, superyo freudiano. Se trata de purificar al inconsciente de los recuerdos obsesionantes que impiden el aprovechamiento de la energía psíquica y que mantienen al individuo en una perpetua contradicción entre sus deseos conscientes y sus sugestiones inconscientes. De esta manera, el comportamiento neurótico es para Jung el signo de una desunión esencial
entre las exigencias opuestas de la naturaleza y de la cultura. El neurótico tiende a hacer suya una moral que le pesa y de la que al mismo tiempo querría liberarse, y de tal manera vive desgarrado por un perpetuo conflicto. La expresión del lenguaje cotidiano, buscarse, encontrarse a sí mismo, aclara un poco aquello a lo que apunta Jung, para quien la integración de la personalidad, garantía de la salud psíquica, supone la instauración de relaciones justas con esta fuente energética interior que constituye el inconsciente colectivo. Una integración que no deja de recordarnos la clásica armonización de las tendencias, pues consiste en integrar los deseos en un conjunto provisto de significación. De esta manera, Jung terminó por introducir, en lugar del superior freudiano, aquello que consideraba como la verdadera instancia inconsciente, el sí, que le parece ser el centro desconocido y tan buscado de la personalidad, el punto indefinible en el que se reconcilian las antinomias. Y como el sí es un estado individual que representa el grado de sublimación de que es capaz un individuo, es al inconsciente colectivo al que se le atribuye el papel de las imágenes míticas y arquetípicas. Hay que admitir que estos modelos, estos prototipos de la experiencia humana, ocultos en las capas profundas de nuestro psiquismo, tienen influencia en grado sumo en nuestros pensamientos secretos, al igual que en nuestra vida emocional. Para los freudianos, estos arquetipos no pueden constituir más que una traba, puesto que no se podrían liberar o disolver complejos de imágenes admitidas como realidades supraindividuales. Así también reprochan a Jung y a sus discípulos que sustituyan un verdadero análisis por la contemplación de sus supuestas estructuras arquetípicas. Piensan que las pulsiones del ello pueden ser modificadas por un análisis profundo y reprochan a Jung que se limite a hacer menos angustiosa su presencia, despojándola de todo carácter individual. A reducir al mínimo, por ejemplo, el complejo de Edipo en beneficio de una entidad vacía, la imagen colectiva de la madre, seguridad y refugio por excelencia, a la que simbolizan imágenes tales como el nicho, la concha, la madre naturaleza, el agua profunda. A su juicio, tal procedimiento bien puede tener como efecto exorcizar superficialmente la amenaza que atribuyen al ello, pero no resolver el conflicto profundo ligado a ella. Serviría precisamente para reforzar de manera artificial algunos aspectos del yo, mediante la amplificación de los sueños en el curso del tratamiento y por el trabajo exigido al paciente entre las sesiones. Sin embargo, a propósito de la interacción entre analista y analizado, admitida de buen grado por Jung, se puede observar que los adeptos del freudismo casi no aceptan hoy en día la neutralidad rigurosa que constituía la norma en la escuela, y que muchos de ellos se inclinan a un diálogo entre analista y analizado. Por tanto, pierde fuerza la oposición a Jung en lo tocante a esto. Pero, no obstante, subsiste una oposición doctrinal que los freudianos, convencidos de que poseen el secreto del análisis profundo, atribuyen al carácter artificial de la terapéutica de Jung, la cual, según entienden ellos, bien puede tener como efecto el permitir a gentes de edad agarrarse a algo, pero no obtener una verdadera transformación del paciente. Sin pretender de ninguna manera zanjar la disputa entre las dos escuelas en el plano de lo terapéutico, nos está permitido observar que el análisis a la manera freudiana, largo y por ello costoso, y que excluye a las personas de edad, tiene una aplicación muy restringida. Una cosa es afirmar teóricamente que la situación infantil desempeña un papel primordial en la génesis de una neurosis, y otra muy distinta, curar a una persona que se halla a las puertas de la vejez y padece conflictos o está sumida en una depresión. Ahora bien, los partidarios de la escuela de Jung están convencidos de que el entrar en contacto con las imágenes y los símbolos energéticos del inconsciente colectivo, al que consideran como la fuente viva de la fuerza psíquica, es útil y conveniente en el momento en que por la fuerza misma de las cosas
debe aprenderse a renunciar. Aun si el método de Jung, en virtud de esto, constituye más una iniciación, una escuela de sabiduría, de la que la historia nos ofrece muchos otros ejemplos, que una terapéutica que responda a las exigencias de una ciencia. Por lo demás, fluctuante, no hay razón en restarle valor por lo mismo. Por su parte, Jung estima que los psicólogos no disponen todavía de un punto de apoyo verdaderamente sólido y que lo esencial es rechazar todo dogmatismo metódico. Pero si se preocupa por abarcar la vida psíquica en su complejidad viviente y no sometida a las condiciones de laboratorio, pretende atenerse exclusivamente a los hechos y a la práctica, no rebasar el dominio de la psicología en cuanto ciencia, y se prohíbe teóricamente toda incursión en la especulación filosófica. Por eso sus investigaciones, que abarcan un número impresionante de hechos y de hipótesis, no están verdaderamente sistematizadas. Este empirismo deliberado se manifiesta paradójico en lo que concierne particularmente a la vida religiosa, a la que considera como una realidad sui generis, esencial para el equilibrio del psiquismo humano, pero sin declararse por voluntad expresa de atenerse a la experiencia sobre sus fundamentos ontológicos. A este respecto, la psicología de Jung introduce un elemento nuevo en la era psicológica. Admite que el sacerdote o el pastor están más capacitados que el médico en materia de espiritualidad, lo que plantea un problema terapéutico, pues los freudianos estiman, en general, que una intervención religiosa puede aumentar la represión de una emoción rechazada y perturbadora. En el plano teórico, como es natural, autores que desean la certidumbre metafísica han emprendido, con el apoyo de los textos, la tarea de atraer el pensamiento de Jung hacia su propia ciencia. Tentativas infructuosas, y con razón, que le han valido a Jung las etiquetas más contradictorias: teísta, ateo, gnóstico, agnóstico, místico, materialista. Estas confusiones y errores, inevitables mientras no se cuente con mayor información, muestran las dificultades que origina el fenomenismo de Jung. Pero con la publicación póstuma de sus confidencias autobiográficas, ya no se puede dudar que siempre tuvo inclinación al ocultismo y preocupaciones de orden místico. Sin poder prever la suerte que reserva al futuro a sus teorías, conviene reconocer que el psicólogo suizo ha tenido el mérito de ahondar y de enriquecer el descubrimiento freudiano de la función simbolizadora del inconsciente, pues ha abierto audazmente en este dominio perspectivas insospechadas y susceptibles de una ampliación indefinida, que obligan a revisar muchos aspectos del psiquismo humano, demasiado olvidados hasta entonces, en especial por el positivismo. En opinión de Charles Baudin, un comentarista particularmente autorizado, si Jung no siempre es claro al gusto de sus lectores, es precisamente porque no cede a la seducción de la abstracción, porque clasifica simplificando, esquematizando, deja que la idea arrastre, por temor a empobrecerla, toda una amalgama de realidad humana, natural y lógica, pero lógica, a la cual se adhiere íntimamente. Quizás sea pesado, pero es rico y verdadero. Ha reintegrado al psicoanálisis materialista de ayer el alma antaño rechazada. Pero si ha podido hacerlo eficazmente, sanamente, es porque nadie mejor que él ha sabido conservar lo que Nietzsche llamaba el sentido de la tierra. Baudin, muerto en 1963, contribuyó considerablemente al conocimiento de Freud, de Adler y de Jung en los países de habla francesa. Su obra importante y extensa se caracteriza por la gran amplitud de su criterio y por el afán de reconciliar, gracias a una interpretación penetrante y sutil, los diversos aspectos de la psicología de las profundidades con la sabiduría tradicional. Su concepción del comportamiento humano es original. Lo considera en su totalidad viviente, con todas las correlaciones humanas y significativas que mantiene con su entorno.
Es autor de varias obras y fundó en Ginebra un Instituto Internacional de Psicología y la revista Acción del Pensamiento. Una tentativa de replantear las teorías psicoanalíticas a partir de una noción muy amplia de la conducta se encuentra en el doctor A. Hesnard, quien se ha cuidado de eludir los dualismos tradicionales alma-cuerpo, físico-psiquis, orgánico-funcional. Fue uno de los primeros en introducir en Francia el pensamiento de Freud, al cual consagró más tarde una obra muy documentada sobre la evolución de las investigaciones psicoanalíticas y su extensión en relación con otras aportaciones de la cultura contemporánea en los principales países. Hesnard se ha orientado, bajo la influencia particular de Merleau-Ponty, hacia la interpretación fenomenológica del psicoanálisis, autor igualmente de libros que tienen un alcance médico y psicológico y aún filosófico de una inspiración marxista. Murió en 1969 dejando un manuscrito dando un pormenor sobre el paso de Freud a Lacan.